Ya chicos, esta es la introducción a las probabilidades condicionales. Pero antes de ello vamos a ejercitar con las probabilidades clásicas, en este caso con las caras de un dado. Un dado tiene 6 caras, entonces vamos a trabajar todos los casos con 6 caras de un dado. Esa va a ser la limitación. Entonces vamos a comenzar, por ejemplo, se lanza un dado y se obtiene números par. Siempre se comienza con una P, entre paréntesis, una A, igual, y esto se va a representar en fracciones. Entonces, si uno piensa las obtener números par, los par son 2, 4, 6, 8, etcétera. Pero como estamos hablando solo de un dado, el dado llega hasta 6. Entonces, en este caso, para obtener pares sería el 2, sería el 2, el 4 y el 6. Entonces acá tenemos eh, nos están solicitando, ¿cierto? Acá están pidiendo solo números par. Entonces tendríamos 2, 4 y 3. Contamos la cantidad. 1, 2 y 3. En total tenemos 3. Por eso en la fracción, en la parte del numerador, va a ir la cantidad que contamos, es decir, 3. 3 números par existen en un dado. Partido 6, que es el total de caras de un dado. Y luego aquí se puede seguir simplificando. Para simplificar, en este caso la fracción, yo busco alguna tabla donde exista como resultado el 3 y el 6. Entonces, por ejemplo, si yo tengo acá varias tablas de multiplicar, busco la parte de los resultados que sería el lado derecho, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el 3 y el 6 existe solo en la del 3. Entonces, 3 y 6. Entonces, en la parte de arriba vamos a tener el 3. Y si lo ubico acá, el 3, me voy al número que está en el medio, es decir, este 1. Este 3 va a ser reemplazado por un 1 y este 6 va a ser reemplazado por este 2. La fracción. Entonces nos queda así, el 3 se transforma en un 1 y este 6, bueno, en este caso este 6, si se seguía simplificando, queda en 2. ¿Sí? Entonces, 1 y 2. Entonces si lo dividimos, eh, esto ya estaría listo, ya no se puede simplificar más. Pero ¿qué pasa si el profe nos pide expresarlo como decimal? Entonces solamente uno tiene que poner en este orden la fracción. 1 dividido 2 y me da 0,5. ¿Ya? Ahora, si continuamos con esto, ¿qué pasa si nos piden los múltiplos de 3 en un dado? Los múltiplos son todos los números que se encuentran en los resultados de la tabla que nos piden. Por ejemplo, si nos piden múltiplos de 3, todos los múltiplos van a ser los resultados de la tabla del 3. El 3, 6, 9, 12, 15. Esos son los múltiplos. Entonces, lo que importa es que, ya, si yo tenía los múltiplos, digo, de la tabla 3, 3, 6, 9, 12, sí. Pero lo que importa es la cantidad de caras en un dado. Entonces, como llega hasta el 6, solo nos sirve el 3 y el 6. ¿Sí? Entonces, tenemos eso. Y acá yo lo voy a representar. Como solo me sirve 1 y 2, eso va a ir la parte del numerador y en la parte del denominador va a ir uno nuevo la cantidad total de caras de un dado. Entonces vuelvo a simplificar. O sea, acá tengo 2 y 6. ¿Existe alguna tabla en que en los resultados exista el 2 y el 6? La del 1 no sirve para simplificar, nunca se utiliza, es del 2 en adelante. Entonces, si existe, sería la del 2. Entonces voy a simplificar con la tabla del 2. Entonces siempre importa, ubico los resultados. El 4, perdón, era el 2 y el 6. Ya. Entonces tengo el 2 que va a ser reemplazado por un 1 y el 6 que va a ser reemplazado por un 3. Entonces el 2 lo voy a reemplazar por un 1, el 6 por un 3. Entonces en esta fracción el 3 fue reemplazado por acá. El 2 fue reemplazado por un 1 y un 6 fue reemplazado por un 3. No se puede seguir simplificando
Y si yo lo pasara a decimal, la división sería así: 1 dividido 3. Entonces 0,3 periódico. Por eso se simboliza con el palito arriba, porque son 3 infinitos, ¿cierto? 0,3. Después, ¿qué pasa si por ejemplo nos piden múltiplo de 4? De nuevo, miro en la tabla del 4 todos sus resultados, y como me están pidiendo múltiplos de 4, por ejemplo tenemos 4 y 8. Sabemos que el dado llega hasta 6, entonces solo nos serviría el 4. Este 4 yo lo voy a reemplazar por 1. Entonces de acá de todos los múltiplos solo me sirve 1. O lo puedo pensar así: este 4 se va a cambiar por un 1. Entonces aquí solamente se representaría este 1 partido 6. O en división nos da 0,16 periódico. ¿Ya? Luego tendríamos, por ejemplo, si nos piden los divisores de 8. Los divisores son todos los números que multiplicados entre sí nos den como resultado 8. Por ejemplo, 1 por 8 me da 8. Sí me sirve. ¿Cuál otro? 4 por 2 me da 8. Sí nos sirve. Entonces, en total, ya no hay otros números que nos puedan dar 8 multiplicándose. Entonces, ¿qué números me sirven en las cantidades de caras de un dado? Me sirven solo 3, el 1, el 4 y el 2. Entonces, cuento la cantidad para determinar el numerador: 1, 2, 3, por eso son 3. Y la cantidad de caras de un dado son 6. Entonces ahora tengo que volver a simplificar. ¿Qué tabla me sirve en la cual exista como resultados el 3 y el 6? El 3 y el 6 me sirve la tabla del 3, y este 3 va a cambiarse por un 1 y este 6 va a cambiarse por un 2. Entonces quedó así. Como ya no se puede seguir simplificando, en división, o sea, este ya estaría listo, pero si les piden traspasarlo a decimal, se divide 1 dividido 2 y les queda 0,5. ¿Qué pasa si les piden, por ejemplo, divisores de 10? ¿Qué números multiplicados entre sí me dan como resultado 10? 1 por 10 y 5 por 2. Entonces tenemos 4 resultados, pero como nos importa la cantidad de caras posibles en un dado, solo nos sirve el 1, el 5 y el 2. Entonces por eso 1, 2 y 3. Esto iría acá arriba: 3 partido 6, que es la cantidad de dados, de las caras de un dado. Simplifico por 3 y me da 1 partido 2. Y en decimal me da 0,5, es decir, una mitad. ¿Ya? Entonces, ahora vendría otro tipo de ejercicios en los cuales me piden dos cosas al mismo tiempo: impar o número primo. Los impares son, por ejemplo, el 1, el 3, el 5, el 7, ¿cierto? Y los números primos son números que no se pueden obtener en la multiplicación de otro número. O sea, están dados ya de partida, o sea, no se pueden calcular. Por ejemplo, el 7. Por ejemplo, en el caso de los números primos no es necesario calcularlos ni nada, porque se pueden memorizar. Entonces, por ejemplo, los números primos son los que están en color rojo: 2, 3, 5, 7, 11, 13. ¿Por qué? Porque no existen un número multiplicado por otro sin considerar el 1 que nos dé estos resultados. No puedo si por ejemplo yo buscara en las tablas de multiplicar algún resultado que me dé 5 o 7 sin utilizar el 1, no existe. ¿Sí? Entonces por eso estos son los números primos, los de rojo. Entonces, sabiendo eso, nos están pidiendo, y bueno, en estos casos vamos a utilizar esta fórmula, que sería la probabilidad de A con B. ¿Cómo se resuelve eso? Siempre es lo mismo: el suceso A más el suceso B menos el suceso A con B.
esto representa la intersección. Esta U invertida representa intersección, es decir, que se repiten los mismos datos del suceso A y del suceso B. ¿Ya? ¿Cómo sería esto? Ya, primero tengo que identificar lo que me están pidiendo. Entonces, el impar corresponde al suceso A. Los números impares, por ejemplo, dentro de un dado sería el 1, el 3 y el 5. Los números primos sería el suceso B. Sería el 1, el 3 y el 5. Entonces, como ya tengo eso, me falta determinar la intersección. La intersección es cuando se repite los mismos números en el suceso A y B. Por ejemplo, si este era mi suceso A, ¿qué número se repite con el suceso B? Entonces, por ejemplo, acá el 3 con el 3 se repite, sí. El 5 con el 5 se repite, sí. Como aparece acá también. Entonces, en la intersección yo considero los números que se repitan. Y eso se va a contar como cantidad. Entonces, tengo 2 3, se cuenta como 1. Tengo 2 5, se cuenta como otro. Entonces tengo 1 y 2. Tengo dos números que se repiten. Así se va a pensar en la intersección. Entonces, si yo lo ordeno como fracciones, el suceso A, tengo 1, 2, 3. 3 partido 6. Más suceso B, que serían 2, 3, 5, que me dan total 3. Por eso es 3 partido 6. Pero en la intersección es menos, y ahora para representar la fracción sería 3 con 3, ya llevo 1, y 2 con 2 llevo otro. Entonces tengo 2. Por eso es 2 partido 6. Y ahora simplemente resuelvo. Abajo, como el 6 en el denominador son los mismos, se conserva y se copia nomás. 6. Entonces 3 más 3 es 6, pero le quito 2 y me quedan 4. Y en este paso ya tenemos que simplificar. ¿Qué tabla me sirve? Donde exista el 4 y el 6 como resultado, me sirve la tabla del 2. ¿Sí? Entonces 2 y 6. 4 con 6. Entonces este 4 se va a reemplazar por el 2 y este 6 se va a reemplazar por un 3. Y ya no se puede seguir simplificando. ¿Ya? Después un divisor de 5. Acá estaría el 1 con el 5. Entonces tengo 2. 2 partido 6. Igual y lo simplifico por 2. Y me queda en 1 partido 3. Múltiplo de 2. Tengo el 2, el 4, el 6. Es 3 partido 6. Y lo simplifico con la tabla del 3. Y me queda en 1 partido 2. O un medio. Pues múltiplo de 5 o divisor de 15. Entonces, suceso A sería los múltiplos de 5. En este caso, solo me sirve el 5. Entonces, por eso es 1 partido 6. Pues, en el elemento B sería divisor de 15. ¿Qué números multiplicados entre sí me dan 15? 15 por 1 y 3 por 5. Entonces tengo, para usar, según la cantidad de caras de un dado, tengo 1, 2 y 3. ¿Ya? 1, 2 y 3. Por eso que el elemento B se representa con 3 partido 6. Menos la intersección. Es decir, en los números que se repitan en el suceso A y en el suceso B. ¿Qué número se repite? El 5 y este otro 5. Eso se cuenta como una vez. Entonces por eso queda en 1 partido 6. Igual 3 partido 6.
Recordemos que estos 3, 6, al ser denominadores iguales, se conserva y por eso quedó este 6 tal cual. Entonces se simplifica por 3, 3 partido 6, y eso se transforma en 1 partido 2. Después tenemos números menor que 6, es decir, del 1 al 5. Entonces tengo justamente 5. 5 partido 6. ¿Se puede simplificar? No. Y múltiplos de 4 o mayor que 2. Dentro de la tabla del 4 existe algún múltiplo después del 4, porque recordemos que el dado solo tiene 6 caras. Del 4 se salta al 8. 4 se salta al múltiplo de acá, ¿cierto? Entonces, por eso no nos sirve y solo tenemos el 4. Entonces, 1 partido 6. Más, como sale la letra O, significa que vamos a tener que sumar y después restar. Ya, entonces, O mayor que 2. O mayor que 2. Tenemos 3, 4, 5, 6. Recordemos siempre esto pensando en las caras que tiene un dado. Entonces, 1, 2, 3, 4. 4 partido 6. Menos. Recuerden que eso me lo dice la O. Primero se suma y después se va a restar. Entonces, ¿qué intersección podría darse? ¿Qué números se repiten? En el conjunto A tenemos el 4 y en el conjunto B tenemos el 4. Y eso cuenta como 1 recién. 1 y otro me da 1 recién. Entonces por eso es 1 partido 6. Entonces, esto de abajo como son iguales se conserva y arriba, al ser distintos, vamos a sumar y restar. 1 más 4 es 5 y 5 menos 1 es 4. Por eso me quedan estos. Y finalmente tengo que simplificarlo por la tabla del 2 y quedan 2 partido 3. Y como último ejemplo de este ejercicio sería el divisor de 12 o de 6. Un divisor de 12, por ejemplo, tenemos acá. Ya. Entonces en el caso de los divisores de 12 o de 6, ya, primero vamos a los del 12. Entonces para obtener cualquier número que sea el divisor de 12 tenemos que pensar dos números multiplicados que nos den como resultado 12. Entonces tendríamos 1 por 12, sí. 2 por 6 me da 12, sí. 4 por 3 me da 12, sí. Entonces, recordemos que el límite va a ser 6 por la cantidad de caras de un dado. Entonces, solo nos sirve 1, 2, 6, 4 y 3. Los cuento en cantidad y sería 1, 2, 3, 4, 5. 5 partido 6. Más, esto representaría el elemento B, ¿cierto? Este elemento A. Esto es el evento B. Y se va a restar con la intersección. Entonces, el evento B, que sería lo del 6, los divisores de 6 serían 2 por 3 me da 6, sí. 1 por 6 me da 6, sí. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, sí. 4 partido 6. Menos, y ahora veo las intersecciones, es decir, los números que se repiten en ambos lados. Por ejemplo, el 1 con 1, sí, ahí llevamos 1. 2 con 2, ahí llevamos 2. 3 con 3, llevamos 3. Y 6 con 6, ahí llevamos 4. 4 partido 6. Y ahora simplemente resuelvo. Bueno, recordemos 6, 6 y 6. Hacer lo mismo denominador se conserva. Y 5 más 4 es 9. Pero le resto 4 y queda en 5. Entonces acá, esto de acá es 5. Ya, bueno, y aquí no se podría
seguir simplificando. Entonces ya, pasando a lo que es la probabilidad condicional, aquí tendríamos que entender esto. Probabilidad A partido B. Significa que nos están diciendo qué probabilidad existe que ocurra el suceso A si ya ocurrió el B. Es decir, en el lado derecho va a representar lo que ya ocurrió. Esto se resolvería con la intersección de A con B partido el suceso B. Mientras que lo de abajo es lo opuesto, es decir, ¿qué probabilidad existe de que ocurra el suceso B si ya ocurrió el A? La mayoría de los ejercicios van a tratar sobre este de arriba, ¿ya? Pero igual se explica. Entonces, esto representa la intersección partido el suceso A, ¿ya? Entonces, nos dan un ejemplo ya. Probabilidad... ya, esto es la intersección. ¿Qué probabilidad existe de que ocurra el suceso A si ya ocurrió el B? Un 14%. Esto es la probabilidad A, 30%, y la probabilidad B es 30%. Ya. Entonces, si tuviéramos que calcularlo, simplemente tenemos que ordenar y respetar esta fórmula. Entonces, como estamos ocupando el AB, vamos a usar esta. Es decir, el dato de la intersección, es decir, el que comparten ambos datos. Eso lo vamos a ver más adelante, pero en este caso, como me están señalando que la fórmula, el numerador va a ser la intersección, esta es la intersección, es decir, 14 va a ir arriba. Partido el suceso A. El suceso A son 30, por eso es 20. A ver. Sí. Suceso, la B. Suceso B. Sí, va a ser intersección A, que sería 14 partido el suceso B. Suceso B son 20. 14 dividido 20 me da 0.7. Mientras que acá, si fuera al revés, sería la intersección, sería 14 partido evento A. El evento A son 30, por eso es 14 dividido 30, y eso me da 0,46 periódico. Y bueno, este va a ser el último ejemplo. ¿Qué pasa si nos dan un problema? Por ejemplo, el 25% de tus amigos les gusta el helado de fresa y chocolate. Mientras que el 60% de la gente le gusta el helado de chocolate. Y la pregunta es, ¿qué probabilidad hay de que a un amigo que le gusta el helado de chocolate le guste el helado de fresa? Entonces acá simplemente tenemos dos datos. Acá la clave es la palabra y, porque siguiendo estas fórmulas nos están pidiendo la intersección arriba y abajo el suceso B. Entonces, como el 25% le gusta la fresa y el chocolate, al estar la palabra ahí, este dato va a ser de la intersección y por eso este es el que va a ir arriba de la fracción, es decir, el numerador. Pero va a ser partido el suceso B, es decir, que a la gente ya se sabe que le gusta el chocolate, lo que no se sabe es si le gustaría la fresa. Entonces, como la fórmula nos dice es, si ya ocurrió el suceso B, este sería el suceso B. El 60% y el suceso A no ha ocurrido porque es si les gustó el helado de fresa. Por eso, o de forma más simple, cuando tengamos estos problemas con solo dos números, 25 y 60%,
Lo único que importa es que el dato que corresponda a la intersección, ese va a ir arriba. Y el dato que sobra, o el número que sobra, ese va a ir abajo en la fracción. Se representa como porcentajes, pero en realidad estos se cancelan. Se cancelan y se dividen como números normales. Entonces 25 partido 60, igual 0,416 periódicos.